La región Caribe de Colombia es una de las áreas más vibrantes y culturalmente ricas del país. Ubicada en el norte, esta región abarca desde la península de La Guajira hasta el Golfo de Urabá y está compuesta por 8 departamentos: Atlántico, Bolívar, El Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y parte de Antioquia. Su geografía incluye una variedad de ecosistemas, desde playas y manglares hasta bosques tropicales húmedos. Además, la región Caribe es famosa por su rica historia y cultura, que se refleja en sus festividades como el Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Las principales ciudades como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta son centros urbanos importantes que atraen a visitantes de todo el mundo. La economía de la región Caribe es diversa y próspera, destacándose en sectores como el turismo, la agricultura y la pesca. La construcción de represas en la región Caribe de Colombia presenta varios desafíos ambientales significativos. Aquí hay algunos de los principales problemas. Alteración de ecosistemas acuáticos. Las represas pueden cambiar el flujo natural de los ríos, lo que afecta la migración de peces y otros organismos acuáticos. Esto puede llevar a una disminución de la biodiversidad en la zona. Inundación de hábitats. La creación de embalses puede inundar grandes áreas de tierra, incluyendo humedales y bosques, lo que destruye hábitats cruciales para muchas especies. Calidad del agua. La acumulación de sedimentos y la reducción del flujo de agua pueden deteriorar la calidad del agua, aumentando la concentración de nutrientes y promoviendo la proliferación de algas y especies invasoras. Impacto en comunidades locales. Las comunidades que dependen de los ríos para su sustento pueden verse desplazadas o afectadas negativamente por la construcción de represas. Esto incluye la pérdida de tierras agrícolas y cambios en los recursos pesqueros. Cambio climático. Las represas también pueden contribuir al cambio climático al liberar gases de efecto invernadero como el metano, que se produce cuando la materia orgánica se descompone en los embalses. Sedimentación. Las represas pueden atrapar sedimentos que normalmente fluirían río abajo. Esto puede llevar a la acumulación de sedimentos en el embalse, reduciendo su capacidad y afectando la calidad del agua. Además, la falta de sedimentos río abajo puede erosionar las costas y afectar los ecosistemas fluviales. Fragmentación de hábitats. La construcción de represas puede fragmentar los hábitats naturales, creando barreras que impiden el movimiento de especies terrestres y acuáticas. Esto puede llevar a la pérdida de biodiversidad y afectar las cadenas alimenticias locales. Alteración del ciclo hidrológico. Las represas pueden alterar el ciclo natural del agua, afectando la recarga de acuíferos y la disponibilidad de agua para las comunidades y ecosistemas río abajo. Esto puede tener consecuencias a largo plazo para la sostenibilidad del agua en la región. La construcción de la represa conlleva varias consecuencias como las que ya fueron mencionadas. Al igual se encuentran más como la emisión de gases de efecto invernadero. Aunque las represas se consideran una fuente de energía renovable, pueden emitir gases de efecto invernadero como el metano. Esto ocurre cuando la materia orgánica se descompone en condiciones anaeróbicas en el fondo del embalse. Otra problemática que se evidencia de forma significativa es la alteración en la pesca, ya que los ecosistemas acuáticos y la fragmentación de hábitats puede afectar negativamente a las poblaciones de peces, reduciendo las capturas y afectando a las comunidades que dependen de la pesca para su sustento. El cambio en la temperatura del agua es una de las consecuencias más evidentes. Las represas pueden alterar la temperatura del agua, lo que puede afectar a las especies acuáticas que son sensibles a los cambios de temperatura. Esto puede tener un impacto negativo en la reproducción y supervivencia de estas especies. La contaminación del agua, claramente, por la acumulación de nutrientes y otros contaminantes en los embalses puede llevar a la eutrofización, un proceso que reduce la cantidad de oxígeno en el agua y puede causar la muerte de especies y otros organismos acuáticos. El desplazamiento de poblaciones humanas a causa de la construcción de las represas es una de las problemáticas más fuertes, ya que a menudo requiere la reubicación de comunidades locales. Esto puede tener consecuencias sociales y económicas muy significativas, incluyendo la pérdida de tierras agrícolas y la alteración de modos de vida tradicionales. También encontramos el impacto en la agricultura.
donde se puede ver la alteración del flujo del agua que puede afectar la irrigación y la disponibilidad de agua para agricultura, lo que puede tener un impacto negativo en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria en la región. Asimismo, también a causa de la construcción se encuentran los riesgos de desastres, ya que las represas pueden presentar riesgos de desastres naturales como inundaciones en caso de fallos estructurales o liberación de grandes volúmenes de agua. Esto puede tener consecuencias devastadoras para las comunidades río abajo. Un claro ejemplo donde la construcción de represas ha sido una problemática para Colombia es en la región Caribe, en el río Rancherías, donde se construyó una represa que ha presentado diversas consecuencias como el desplazamiento de comunidades indígenas, donde indígenas como los Wiwa, los Cancuamao, los Arahuacos y los Cowi han sido desplazados de sus territorios tradicionales, lo que ha afectado sus derechos territoriales y además de todo también los culturales. El incumplimiento de obligaciones es un problema que se evidencia de forma consecutiva. La empresa encargada del proyecto no ha cumplido con las recomendaciones del plan de manejo ambiental, lo que ha generado problemas adicionales. También ha habido falta de coordinación con las autoridades indígenas para la protección de hallazgos arqueológicos y sitios sagrados. Como ya fue mencionado anteriormente, de forma económica también se encuentra un problema, ya que las pescas se han encontrado afectadas de forma muy negativa a causa de la reducción caudal del río. Todas estas problemáticas haciendo que este proyecto lleve aproximadamente unos 15 años en desarrollo. El Valle de Colombia enfrenta graves problemas ambientales como la deforestación, contaminación e incluso la construcción de infraestructura que está afectando gravemente a los ecosistemas. Uno de los casos más preocupantes es la construcción de una represa en el río Rancherías, en La Guajira, que ha causado la muerte de peces y sequías. Los concejales de Cartagena han denunciado una masacre ambiental por la tala masiva de manglares y relleno de cuerpos de agua para construcciones ilegales. Esto está acabando con estos importantes ecosistemas que cumplen funciones vitales en el ecosistema. La deforestación en la región se debe a la expansión agrícola, ganadería, minería y urbanización descontrolada, lo que amenaza la biodiversidad única de la zona costera. La pérdida de hábitats naturales pone en peligro especies endémicas y en riesgo. Varios estudios han documentado estas problemáticas. La Comisión de la Verdad resalta cómo el conflicto armado y los intereses económicos han impactado gravemente a las comunidades rurales e indígenas que dependen de estos ecosistemas. Es urgente abordar estos problemas ambientales de forma coordinada para garantizar el futuro de la región Caribe. 4. Retrasos en las obras que le cuestan al Estado 22.000 millones de pesos anuales en mantenimiento, lo que puede resultar en un detrimento del patrimonio público. Varios estudios han cuestionado la pertinencia, sostenibilidad, eficiencia y utilidad de este proyecto. Se argumenta que no se han usado adecuadamente los mecanismos de participación para consultar e informar a las comunidades afectadas. En 2023, el Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional terminar la construcción de la represa, tras más de 15 años de iniciada la obra. Es urgente atender los graves costos ambientales, sociales y culturales que ha generado este proyecto hasta el momento. La sequía es un fenómeno climático preocupante que puede tener efectos devastadores en diferentes aspectos de la vida. No solo afecta a la agricultura y ganadería, como en el caso de las cabezas de ganado fallecidas en el Caribe, sino que también impacta en la disponibilidad de agua para consumo humano, la salud de los ecosistemas locales y la economía de las comunidades afectadas. Ante situaciones de sequía, es fundamental implementar medidas de adaptación y mitigación para reducir sus consecuencias. Esto incluye la implementación de prácticas sostenibles en el uso del agua, el fomento de la agricultura resiliente al clima, la diversificación de fuentes de ingresos para los agricultores y ganaderos, y la concienciación sobre la importancia de la conservación del agua y los ecosistemas. Además, es crucial que tanto a nivel local como global se tomen acciones para abordar el cambio climático, que es uno de los factores que pueden estar contribuyendo al aumento
y a la intensificación de fenómenos como la sequía. La colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales, sector privado y sociedad civil es fundamental para enfrentar este desafío climático y proteger a las comunidades vulnerables. Los desastres naturales, como las inundaciones y las sequías, son eventos extremos que representan una grave amenaza para América Latina. Estos fenómenos pueden causar daños significativos en diferentes aspectos de la vida en la región Caribe, desde la pérdida de vidas humanas hasta impactos en la economía, la infraestructura y el medio ambiente. Las inundaciones, por ejemplo, pueden generar grandes pérdidas materiales, desplazamientos de población, destrucción de cultivos y riesgos para la salud pública, debido a la contaminación del agua. Por otro lado, las sequías prolongadas pueden provocar escasez de alimentos, agua y energía, afectando especialmente a comunidades rurales y vulnerables que dependen directamente de estos recursos para subsistir. Ante esta realidad, es fundamental implementar medidas efectivas de prevención y gestión de desastres. Esto implica fortalecer los sistemas de alerta temprana, promover la resiliencia comunitaria, fomentar prácticas sostenibles en sectores claves como la agricultura y la gestión del agua, y trabajar en la adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones ante estos eventos extremos. En la región Caribe, la persistente sequía ha desencadenado una crisis sin precedentes, con el trágico desenlace de la muerte de más de 6.300 reses. Este fenómeno climático ha sumido a los ganaderos en una situación crítica, ya que la escasez extrema de pasto y agua ha dejado al ganado sin los recursos necesarios para sobrevivir. La falta de precipitaciones ha agotado las fuentes de agua y ha marchitado los pastizales, lo que ha llevado a un aumento exponencial en la mortalidad del ganado bovino. Esta devastadora pérdida no solo representa un golpe económico para los productores, sino que también amenaza la seguridad alimentaria de la región. Ante esta emergencia se requiere una respuesta inmediata y coordinada. Es fundamental implementar medidas de apoyo a los ganaderos afectados, proporcionar alimentos y agua para el ganado y establecer programas del manejo de agua y pastoreo sostenible. La resiliencia y la solidaridad son claves para superar esta crisis y trabajar hacia la restauración de la actividad ganadera en el Caribe, promoviendo prácticas agrícolas más sostenibles y adaptadas al cambio climático. En la región Caribe de Colombia nos enfrentamos a una serie de desafíos ambientales que requieren nuestra atención y acción inmediata. La deforestación, la contaminación de fuentes de agua y la pérdida de biodiversidad son problemas críticos que amenazan la sostenibilidad de los ecosistemas en esta región tan rica en diversidad natural. La deforestación, impulsada principalmente por actividades como la agricultura, la ganadería y la explotación maderera, ha llevado a la pérdida de extensas áreas boscosas, con consecuencias devastadoras para la flora y la fauna locales. Esta pérdida de hábitats naturales no solo reduce la biodiversidad, sino que también contribuye al cambio climático al disminuir la capacidad de bosques para absorber dióxido de carbono. Por otro lado, la contaminación de fuentes de agua en el Caribe colombiano representan una amenaza para la salud humana y los ecosistemas acuáticos. Vertidos de desechos industriales, agrícolas y urbanos contaminan ríos, lagunas y acuíferos, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua limpia para consumo humano y actividades productivas. Es fundamental que como sociedad tomemos medidas para abordar estos temas ambientales. La adopción de prácticas sostenibles en sectores claves como la agricultura y la gestión forestal, el fortalecimiento de políticas ambientales efectivas y la educación ambiental son pasos cruciales para proteger y restaurar los ecosistemas del Caribe colombiano. Juntos podemos trabajar hacia un futuro más verde y próspero para esta hermosa región.
La región Caribe de Colombia enfrenta diversos problemas ambientales que amenazan su equilibrio ecológico, asimismo como su actividad económica e incluso turística. Sin embargo, este y todas las adversidades mencionadas anteriormente deberían ser motivo para cuidar de nuestro país y tener la suficiente conciencia para tomar medidas en camino a la prevención y cautela hacia nuestros ecosistemas y nuestro medio ambiente.